somos un país que ha llegado a unos niveles de endeudamiento que comprometen la mitad de cada peso, porque no puede ser que esos fondos sean solamente para que se enriquezcan las aseguradoras y que no sirvan también para que quienes los pagan tengan al final un retiro digno. Estamos comprometidos con un país que tenga un compromiso con la protección del medio ambiente. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. Nos place darles la bienvenida, amigos, a la cuarta entrega de las propuestas de los candidatos, una serie de programas que se realiza con la participación de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio desde el 1996. Ayer pusimos una muestra de las propuestas del 96, del 2000, y hoy vamos a poner una pequeña muestra también de los programas que se realizaron en el 2004 con la participación de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Eduardo Estrella. Vamos a ver. Contrato con Coyentri que tuvieron que pagar $80 millones en la planta general. Y agréguele a Mijan Erro que había un contrato de 186 megavatios y solamente producía 150. Y duró 20 años ese problema. Y él dijo que se resolvía. Y yo lo creía, pero cuando entré en las entrañas del monstruo vi esa realidad. Ahora, en República Dominicana se han hecho grandes inversiones en infraestructura para que haya generación de más. El presidente Mejía ha hecho críticas al modelo de desarrollo energético llevado a cabo por nosotros desde que era candidato en las elecciones del 2000 y tan pronto fue electo en esas elecciones. Y hablaba de que iba a revisar los contratos. El presidente Mejía ha tenido 4 años para enderezar lo que él entendía que eran entuertos. Y lo que ha hecho fue, en el Acuerdo de Madrid, ampliar los derechos adquiridos por las empresas de 5 a 15 años y establecer un nuevo sistema de estructura de costos y de tarifa que fue favorable a las empresas. El problema básicamente en el país está en lo que es la distribución, el cobro y lo que es pagarle a los generadores. Ahí es donde está el gran problema. Yo entiendo que este es el mejor sistema con las diferentes áreas de plantas distribuidoras, empresas que haya, que no sea un monopolio, no es que se le dé a una empresa generadora, en diferentes áreas a diferentes empresas. Si tenemos que dividir 6, 7, 8 áreas del país, pero yo creo que nosotros tenemos que tomar medidas. Para esta cuarta entrega de las propuestas de los candidatos, nos complace presentarles hoy a la candidata presidencial de la Alianza por la Democracia, PD, Minú Tavares Mirabal. Y vamos a tener un panel integrado por el director del periódico Hoy, bienvenido Álvarez Vega, por el director o uno de los ejecutivos de prensa de Telesistema, Miguel Febles, Hugo López Morrobel, de La Nota Diferente, 95.7, Alberto Caminero del Nacional y Adalberto Grullón, el director de informaciones de Telentillas. Vamos a ver de inmediato una introducción con la semblanza de nuestra invitada de esta mañana, Minú Tavares Mirabal. Nacida en una familia de padres revolucionarios, Minerva Josefina Tavares Mirabal, conocida como Minú, es la menor de 2 hermanos, fruto de la unión matrimonial de Minerva Mirabal y Manolo Tavares. La niñez de Minú se desenvolvió en un ambiente tranquilo en su natal Ojo de Agua y Conuco, en Salcedo. Yo creo que dentro de toda la tragedia y de todo lo que ocurrió tuvimos una infancia dentro de lo posible, normal, o sea, jugábamos, peleábamos, estudiábamos y hacíamos muchas cosas de las que hacen en el campo, salir a marotear mango y
Sus estudios primarios, intermedios y secundarios los cursó en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Santa Teresita. Yo primero estuve en el Inmaculada hasta que mi papá salió de la cárcel y entonces me fue a buscar y me trajo aquí a vivir con él al Colegio Santa Teresita, ahí estuve. Y cuando él se iba a ir a la montaña, llamó a mamá de Bey y le dijo que él quería que ella se encargara de mí, que si lo mataban, él quería que ella fuera quien se ocupara de criarnos a mí y a mi hermano Manolo. Mientras que su carrera profesional la realizó en La Habana, Cuba, coronándola con maestrías, posgrado en lingüística hispánica y máster en alta dirección pública. Está casada con el chileno Guillermo Cifuentes. Es madre de Camila Minerva y Manuel Aurelio, a quienes ha criado con valores y principios morales y éticos. Siempre sabía que si había algo que yo quería hacer era mamá. Y quería tener hijos y tengo 2 hijos y me siento muy feliz, muy realizada, muy satisfecha con ellos. Filóloga, profesora y política, Minú Tavares Mirabal ingresó al Partido Comunista, por el que fue en 1978 candidata a regidora. Luego pasaría a militar en el Partido de la Liberación Dominicana. Hija de héroes nacionales, Minú se inició en la carrera gubernamental en el año 1996, desempeñándose como vicecanciller de la República en el período 1996-2000. Y me siento muy orgullosa de haber sido parte de ese equipo que trabajó con el canciller Eduardo Latorre en lo que yo entiendo que ha sido la gestión más destacada de toda la política exterior de la historia de la República Dominicana. Ha sido diputada por el Distrito Nacional desde el año 2002 hasta el 16. Fundadora del proyecto político Opción Democrática, Minú es la candidata presidencial del Partido Alianza por la Democracia para las elecciones del 15 de mayo. Un país más justo para todos y todas. Por eso aspiro a ser presidenta de la República, porque creo que se puede. Bueno, nos place darle la bienvenida a la candidata presidencial de Alianza por la Democracia, Minú Tavares Mirabal, quien tendrá ahora la oportunidad de resumir su propuesta de gobierno para que luego entremos entonces en las preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes y sobre todo al pueblo dominicano que ha seguido durante muchos periodos presidenciales esta propuesta que ustedes han estado haciendo y esta posibilidad de que los candidatos y ahora candidatas por primera vez pues puedan presentar sus propuestas. Yo soy la candidata de la Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Nueva Democracia que hemos denominado Minú 2016. Y estoy aquí y he aceptado este reto que me brindan estas organizaciones de representarlos, porque creo que es la hora en nuestro país de que tengamos una propuesta diferente, una propuesta nueva, la más completa y creo que la más eficaz, la más novedosa, como decía al principio. Nuestro país es un país que ha estado signado por una condición que necesitamos superar. Es un país que ha crecido, pero ha crecido con injusticia social y sigue arrastrando fuertes debilidades que necesitamos superar, que no pueden seguir siendo postergadas. Y esas debilidades están en primer lugar relacionadas precisamente con las debilidades políticas para manejar esa situación, para gobernar nuestro país de una manera diferente. Por eso yo quisiera, en lugar de presentar mis propuestas en este inicio, porque lo haremos durante las 2 horas, y finalmente, desde mi punto de vista, lo importante es presentar una idea del país que queremos ser, del país que necesitamos construir, más que hacer un listado de muchas propuestas que se pueden sacar
de cualquier lado, quisiera presentar cuál es la idea de ese país con justicia social, con equidad, que sea capaz de terminar con los niveles alarmantes y vergonzosos de pobreza y de desigualdad social con que hemos arrastrado durante tantos años, y que sea también capaz de superar las manifestaciones de autoritarismo con que hemos sido gobernados, las manifestaciones de conductas antidemocráticas con que seguimos siendo gobernados. Nosotros estamos comprometidos con un país que crezca con justicia social, un país que invierta en las personas, un país en la cual se garantice una producción, se garantice una generación de empleos y sobre todo se garantice la mejoría de los ingresos de cada hogar de la República Dominicana. Y ese es nuestro compromiso, invertir en la gente, invertir en la educación de la gente, en la salud de la gente, en que la gente tenga acceso a la cultura y no menos importante que tenga acceso a la justicia y a una justicia independiente. Estamos comprometidos con un país que tenga un compromiso con la protección del medio ambiente y de sus recursos naturales, porque ese es un lujo, el de no proteger el medio ambiente, el de no tener justicia, el de no tener acceso a los derechos fundamentales que no nos podemos seguir dando como país. Y por eso estoy aspirando y asumiendo esta responsabilidad, porque más que una aspiración es una responsabilidad. El pueblo dominicano me conoce, conoce mi trayectoria, sabe cómo he actuado siempre en mi vida privada, en mi vida política y sobre todo en mi vida como servidora pública. Desde el gobierno, desde una posición como vicecanciller de la República y también como legisladora que he sido durante 3 periodos consecutivos y que seré hasta el próximo 16 de agosto y que me he esforzado precisamente por representar al pueblo dominicano. Porque tenemos un compromiso de acabar con esa República Dominicana que no nos satisface, que más bien nos avergüenza. Una República Dominicana que exhibe esos altos niveles de pobreza y al mismo tiempo esos altos niveles de crecimiento, es un país que no es el que queremos vivir y que no es el que querían quienes nos fundaron, porque nosotros dentro de pocos años vamos a cumplir 200 años de haber sido declarados como una nación independiente y nos sentimos orgullosos y orgullosas de ser dominicanos, de venir de esos hombres y de esas mujeres que nos antecedieron y que nos antecedieron con grandes sacrificios, que dieron sus vidas, muchos y muchas de ellas, por construir esa agenda de la República Dominicana con la que soñaron y que sigue todavía pendiente en el día de hoy. Y que es el fruto, este país que tenemos, de muchos sacrificios, de mucha gente que luchó y que trabajó, que tuvo que exiliarse y que se sigue exiliando. Y se sigue exiliando ya no por razones políticas, sino por razones económicas. Y nosotros tenemos un compromiso con terminar también con ese país que exilia a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres también, porque queremos construir un país en el cual sean más los que regresan que los que se van. Queremos construir ese país. Y por eso, cuando la gente me pregunta que por qué yo he aceptado ser candidata a la presidencia de la República, yo siempre contesto que porque soy una mujer que trabaja duro cada día, como la mayoría de los dominicanos y dominicanas que nos escuchan, que saben que están fajados y que a pesar de que son gente decente, gente honesta, gente trabajadora, que produce riqueza, sin embargo, siguen viviendo en condiciones que no pueden llamarse dignas. Y eso es lo que nos proponemos garantizar. Y por eso queremos dirigir los destinos de la nación dominicana y convertirme en la primera mujer presidenta en toda la historia de la República Dominicana. Ya el simple hecho de haber sido la primera mujer inscrita
para ser candidata a la presidencia es empezar a hacer historia en 172 años en los que no hemos tenido las mujeres esa posibilidad. Sin embargo, eso no se queda ahí. La República Dominicana merece ser mejor gobernada, merece ser administrada con sobriedad, con honestidad, y ese es nuestro compromiso. Y ese es el compromiso que hemos tenido a la hora de hacer esta propuesta, a la hora de seleccionar a quienes nos acompañan en esta propuesta. Porque si hay algo que ha estado en el centro de nuestras preocupaciones para hacerle esta propuesta al país, es precisamente llevar candidatos y candidatas que sean quienes puedan cambiar el ritmo, el signo que ha llevado la República Dominicana en los últimos tiempos y que nos han llevado a perder la confianza en nosotros como país y en nuestras autoridades. Y eso hay que recuperarlo, y es posible hacerlo, y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque este país nos importa, porque este país nos duele, porque tenemos el compromiso con el pasado, con el presente y con el futuro de una República Dominicana que puede y debe ser mejor. Y con ustedes, sobre todo, es posible hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a Minú Tavares Mirabal. Vamos de inmediato a la primera ronda de preguntas. Esta primera ronda versará sobre asuntos económicos, básicamente, modelo de desarrollo, lucha contra la pobreza, redistribución del ingreso, políticas sociales, políticas fiscales, deportaciones y sobre el problema del endeudamiento. Vamos a darle la primera oportunidad al director del periódico Hoy. Bienvenido, Álvarez Vega. Muchas gracias, bienvenido por llegar. Licenciada, para hacer todo eso que usted necesita, va a necesitar dinero. Aparentemente mucho dinero, porque su programa tiende a ser ambicioso, deseoso de progreso. Desde el año 1990 nosotros hemos hecho alrededor de 10 reformas fiscales, todas regresivas y todas inequitativas. Me gustaría saber qué piensa hacer usted dentro de su programa de gobierno o dentro de su gobierno para hacer un aparato fiscal en lo burocrático diferente y en términos de lineamientos políticos mucho más justo. ¿Qué haría usted, por ejemplo, con la renta? ¿Qué haría usted con el ITEVIS? Tenemos el 70% más o menos de nuestros impuestos que son indirectos, es decir, regresivos. ¿Y qué haría usted con las pequeñas empresas que no pueden pagar impuestos porque la equiparan a los grandes empresarios del país? Sí, muy bien. Me alegra esa pregunta porque además estuvo en el debate el otro día, y esta oportunidad de que tengamos un bloque más largo pues nos permite ampliar esa propuesta nuestra. Evidentemente la economía de nuestro país ha sido muy mal manejada durante muchos años. La evidencia de eso es que somos un país que ha llegado a unos niveles de endeudamiento que comprometen la mitad de cada peso que ingresa al fisco. Nosotros tenemos una visión de política económica que sea responsable en materia fiscal, es decir, que gastemos lo que tenemos y que cumplamos con nuestros compromisos de deuda. Es decir, eso es lo que se llama actuar con responsabilidad, pagar lo que se debe y gastar lo que se tiene. Y en términos de política tributaria, pues nuestro concepto es una política en la cual, de carácter progresivo, por supuesto, en la cual aporten más quienes más reciben, y con una responsabilidad con la redistribución de la riqueza, y con la redistribución de la riqueza sobre todo por el hecho de que desde nuestro concepto la responsabilidad del Estado es proteger a quienes son más vulnerables. Y vamos a hacerlo también financiándonos con lo que tengamos, porque no es sostenible la deuda
que tenemos. Y si podemos hacerlo, lo haremos. Si no podemos hacerlo, no lo vamos a hacer, porque trabajaremos y actuaremos con responsabilidad, con disciplina fiscal. Ese es el marco en el cual enfocamos nuestra propuesta económica. Miguel Febles, jefe de redacción de Telenoticias, el noticiario de Telesistema. En un debate en el que usted participó en este mismo salón, la oí mencionar el monoimpuesto. El monotributo. Monotributo. Exactamente. ¿Usted pudiera explicar ese concepto? Porque creo que estamos pasados de impuestos aquí, estamos pasados de tributo. Ahora además vamos a tener un monotributo. Bueno, yo le agradezco muchísimo que me haga la pregunta, porque además me da la oportunidad de contestar esa amplísima pregunta que hizo don Bienvenido y que iremos, espero, desglosando a través de las demás preguntas de este bloque. Ustedes saben que la economía dominicana tiene básicamente su crecimiento sobre la economía informal, es decir, son los sectores informales los que más han crecido. De modo que vivimos de espaldas a lo que los trabajadores, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras aportan a las riquezas que crean. Y como dijimos, queremos y vamos a tener una política progresiva. Digamos que ese monotributo es una tasa en la cual que nos permitirá incorporar a esos miles de trabajadores y trabajadoras del sector informal, que son la mitad de la economía, los motoconchistas, los colmaderos, los salones de belleza, y los empleados domésticos, entre otros, que no tienen, y el monotributo no es solo una tasa impositiva, por eso hablamos de que es un tributo que permitirá incorporarlos a que reciban los beneficios del Estado Dominicano, que el Estado Dominicano está obligado a garantizarles. La seguridad social, la seguridad en salud. ¿En qué consiste? En que cada quien pague una tasa única, mínima, sencilla, sin grandes papeleos, sin tener que gastar en gastos contables, y que eso les permita acceder a tener los derechos de todos los dominicanos y dominicanas que garantiza la Constitución de la República. Eso significa que además, importantísimo para las pymes, porque les va a quitar de atrás a la DGGI. Los trabajadores y trabajadoras van a poder tener un monto único de acuerdo con sus ingresos, y al mismo tiempo eso permitirá que las pymes puedan crecer, progresar, y que de cerca de 2 a 3 millones de trabajadores se incorporen a la economía formal en la República Dominicana, sin grandes dificultades. Hugo López Morro Verde, Cuentas Claras, la nota diferente. Gracias, licenciada. Hay una política social del gobierno, del bono luz, el bono gas, a tal extremo de que incluso se incentivan el establecimiento de salones de belleza. Es decir, se está creando a través del presupuesto nacional algún tipo de parasitismo dentro de la propia sociedad. ¿Qué haría usted en un gobierno? ¿Mantener esas políticas de protección, entre comillas, a ese sector pobre de la población dominicana, o buscar otro tipo de crecimiento económico a través de esas mismas personas? Mira, las únicas políticas públicas que pueden disminuir los niveles de pobreza, que pueden mejorar de verdad la economía de un país, son las políticas públicas que tienen en su centro la creación de empleos, el fomento de la producción y el aumento de los ingresos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La economía, la realidad de la economía dominicana es que cerca del 70% de los dominicanos o dominicanas dependen del Estado a través de ese tipo de incentivos, que yo no creo que se puedan, en este momento, se pueda plantear su eliminación, ni estaría de acuerdo, pero lo que tenemos que hacer es ir cambiando nuestra economía, nuestras políticas sociales, de tal forma que cada día sean menos los dominicanos que requieran ese tipo de soluciones que son de carácter clientelar y que no terminan con la pobreza.
y que no contribuyen a mejorar la vida de los dominicanos y dominicanas, porque lo único que mejora la vida de una familia es el hecho de que esa familia tenga ingresos permanentes, ingresos dignos, no como los que tenemos en la actualidad, porque no se puede llamar digno a un ingreso en la economía formal, que en el sector público anda por los 5,000 pesos de salario mínimo y en el sector privado en 11,000, cuando la canasta familiar es de 28,000 pesos mensuales, de acuerdo con las propias cifras oficiales. De modo que nuestras políticas públicas son crear más empleo y mejores salarios. Alberto Caminero, editor político del diario El Nacional. Gobiernos tras gobiernos envían al Congreso Nacional un presupuesto con déficit grande. Actualmente estamos hablando que ronda en promedio de 75,000 millones de pesos el déficit. Eso provoca el endeudamiento del país. ¿Cómo enfrentaría usted ese déficit y hacia dónde dirigiría la inversión de su gobierno y le daría prioridad a qué sector? Muy bien. Nosotros decíamos al principio que no estamos de acuerdo y que consideramos irresponsable la política de seguirnos endeudando. Y el primer compromiso que hacemos aquí es con el pare a esa política de endeudamiento, con que tenemos que pagar lo que debemos, que ir disminuyendo esa deuda, ir honrando nuestros compromisos y tener una política de inversión racional, con disciplina fiscal. Y creemos que no es difícil hacerlo, por una razón muy sencilla. Y voy a recordar que el año pasado la presidenta de la Cámara de Cuentas señalaba que lo que el Estado dominicano recibe como ingresos cada año alcanza para administrar no bien, no una, sino 2 repúblicas dominicanas. De modo que, desde nuestro punto de vista, lo más importante para administrar bien un país es administrarlo con honestidad, con seriedad, terminando con las manifestaciones permanentes que a lo largo de la historia hemos tenido y que se han intensificado en los últimos años con las manifestaciones de corrupción y con la impunidad alrededor de esas manifestaciones. En un gobierno nuestro no vamos a tolerar la corrupción y cualquier funcionario que sea acusado de corrupción tendrá que ir a la justicia y demostrar si ha cometido o no eso, y seremos implacables en ese sentido. Yo creo que es lo primero que necesitamos tener es una buena administración, una administración honesta, decente, para poder terminar también con el endeudamiento. Doctor Rafael Molina Morillo, director del diario El Día. Muchas gracias, buenos días. A lo largo de estas comparecencias de candidatos en este foro, yo noto una coincidencia en las respuestas de cómo se va a gobernar desde el punto de vista de la administración del Estado en un gobierno suyo, en un gobierno de cada uno de esos candidatos, y todos coinciden en señalar a grosso modo que se valdrán de la detención del endeudamiento interno y externo, por un lado, la creación de nuevos impuestos para tener más ingresos del Estado. Y dicen más o menos lo mismo, que lo van a combatir esas dos situaciones, pero no explican cómo. Usted también coincide en una reforma, ¿cómo se dice? Tributaria, gracias. Pero no he oído que se explique cómo se va a obtener ese resultado. Se enuncia que se va a eliminar esos males, pero no se explica cómo se va a eliminar,
de dónde va a sacar el Estado los recursos necesarios para, usted menciona ahora por primera vez en esta respuesta, la corrupción que debe ser eliminada, y ese es un elemento novedoso en estos paneles, pero va a contar necesariamente con los mismos dominicanos, con las mismas situaciones de corrupción, con la misma situación difícil para ese resultado. Sí. Mire, nosotros hemos estado planteando y hablamos de impuestos progresivos, y nosotros lo que estamos planteando en primer lugar es que no podemos seguir penalizando a los sectores más vulnerables, más pobres de la República Dominicana. Por lo tanto, lo que decimos es que hay que revisar no solamente las tasas impositivas de carácter regresivo como el ITEVIS, y cuando uno escucha que se habla de reforma fiscal, inmediatamente sabe que se está de alguna manera amenazando con un aumento de impuestos en la misma dirección, y sobre todo los sectores productivos inmediatamente se asustan, y lo hemos visto en estos días, pero entendemos que tenemos que hacer esa reforma sobre la base de disminuir de manera, poner una tasa fija en el caso del ITEVIS, y sobre todo facilitarle la contabilidad a las empresas, y sobre todo a las pequeñas empresas que gastan gran parte de su presupuesto y de su presupuesto en horas de trabajo en cumplir con el Ministerio de Hacienda, con la DGI, es decir, con ese pago de impuestos. Nosotros planteamos que hay que simplificar las tasas y simplificar la estructura como esas tasas se pagan, porque no puede ser que siga habiendo un día para pagar el impuesto sobre la renta, otro el anticipo, otro el TSS, y si lo simplificamos, y si simplificamos la estructura y el tipo de tasas, estamos seguros de que podremos dar un cambio verdaderamente revolucionario a esas políticas fiscales de nuestro país, y también garantizar una seguridad jurídica en la administración de esos recursos. Es lo que va a significar el cambio en la política económica de nuestro país. Adalberto Grullón, director de prensa de Teleantillas. Minú, en los últimos 60 años, la República Dominicana ha experimentado cambios espectaculares. La economía, por ejemplo, ha crecido a un ritmo de un 5%, de superior al 5% anual en ese periodo. Sin embargo, los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza que hay en la República Dominicana son extraordinarios. Se habla de que América Latina es el continente más desigual del mundo, y que la República Dominicana es el tercer país más desigual de América Latina. ¿Qué haría para revertir esa situación? Que se expresa en múltiples maneras. Una de ellas son los ingresos salariales de la gente. En el Estado, por ejemplo, hay personas que ganan más de $1 millón de pesos mensuales, mientras que un policía y decenas de miles de empleados ganan apenas 5,000 y tantos pesos mensuales. ¿Qué haría para revertir esa situación? Fíjate, no puede haber ningún país que crezca con los niveles de desigualdad y de injusticia social que tenemos en la República Dominicana. Por eso hemos dicho que nuestra principal prioridad a la hora de determinar la inversión en nuestro país está dirigida a invertir en garantizarle los derechos a los dominicanos y dominicanas, los derechos a la salud, los derechos a la educación, a la justicia, a la cultura, etcétera. Todos esos derechos básicos que no están garantizados, y no están garantizados porque tenemos una economía básicamente que crece más que nada sobre los niveles de informalidad que tenemos. Por eso decimos que es muy importante para cambiar esa relación de miles y miles de personas que no solamente no tienen suficientes ingresos, sino que esos ingresos ni se contabilizan
ni tampoco le sirven a esas personas para tener acceso a esos derechos. Y por eso hemos propuesto este tema del monotributo, que insisto, es una manera revolucionaria de lograr incorporar a todos esos sectores, a convertirlos en sectores formales, que tengan derechos y que puedan crear riquezas y que además esa riqueza se contabilice, sea valorada por nuestro país. Pero está el otro tema, que es el tema de los ingresos que tiene el Estado, que repito, no es que no sean suficientes, es que van a parar a donde no deben, a políticas sin planificación, a improvisación de construcción de obras que no necesariamente hacen falta o que no son precisamente las que requieren nuestras comunidades, a construir escuelas donde no hay estudiantes o a construir hospitales que después no sirven para las funciones que fueron construidos. Y vamos a luchar contra la corrupción, ya lo he dicho, desde el gobierno, administrando bien los recursos y no permitiendo que nadie quede impune por un acto de corrupción, ni hoy ni antes en el pasado de nuestro país. Así se Melgen, de los informativos del Telesistema Dominicano, nos asiste hoy, nos complementa el panel, atendiendo las preguntas que formulan a través de las redes nuestros televidentes. Adelante, Asiste. Así es, gracias Juan Bolívar, muy buenos días a todo el staff de periodistas, bienvenida a nuestra invitada. Yo estaré acompañándoles en esta parte del programa Propuesta de los Candidatos Voto 2016, recibiendo las preguntas de nuestros seguidores de Twitter, porque también su participación es importante. Pueden enviar sus preguntas al hashtag Candidatos Proponen y también nos pueden seguir a través de la página www.telesistema11.com.do/candidatos proponen. Y tenemos la primera pregunta para nuestra invitada que le envía Wanda Reynoso 75 y dice así: ¿qué haría usted para eliminar la desigualdad social que hay entre hombres y mujeres de nuestro país? Mira, nosotros hemos planteado nuestras políticas sobre la base de 3 ejes. Uno, el respeto a los derechos. Políticas públicas, en segundo lugar, políticas públicas inclusivas. En un gobierno nuestro tenemos el compromiso de garantizar el cumplimiento de la Constitución de la República, que establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De modo que no vamos a tolerar esas desigualdades en materia de salarios por el simple hecho de ser mujer. En un gobierno nuestro, ninguna mujer va a ganar menos por el hecho de ser mujer. Eso implica también el cumplimiento, no solamente en términos de salario, sino el cumplimiento de la Constitución en otras materias como son las que tienen que ver con la garantía de los derechos, por ejemplo, a la licencia de maternidad, por ejemplo, que planteamos que debe haber también una licencia de paternidad, de modo que las mujeres no sean simplemente consideradas inferiores porque tienen que salir del trabajo para ir a atender a su familia. Pero tenemos que dividir esa carga en el sentido de que también los hombres pues tengan responsabilidades en ese sentido y que las empresas puedan pagar licencias de maternidad y o de paternidad, y eso pues hará posible también que se amplíe las posibilidades de trabajo para las mujeres. Son algunas de las medidas que hay que hacer para convertir a nuestra sociedad en una sociedad más inclusiva y con las mujeres y también con el territorio. Entendemos que eso tiene que ocurrir. El Estado grava diferentes tipos de ingresos y eso tiene mucho que ver con la desigualdad y con la situación de pobreza, porque tal y como señaló Bienvenido Álvarez Vega, se han hecho 10 supuestas reformas fiscales en década y pico y resulta que ninguna ha reformado la estructura de las recaudaciones
2/3 partes de las recaudaciones son impuestos al consumo. Él decía impuestos indirectos, que es lo mismo. Impuestos al consumo que los paga fundamentalmente el pobre, ¿verdad? Entonces, en un gobierno suyo, ¿qué reforma fiscal o qué pacto fiscal propiciaría? ¿Qué sustituiría para bajar los impuestos al consumo? Esos ingresos del Estado. Ya, hay un tema que no hemos tocado en esta ronda, que es el tema, bueno, del desorden que hay y sobre todo el tema de las exenciones fiscales y de la elusión fiscal. Nosotros entendemos, y lo he dicho muchas veces, que los problemas de la economía en la República Dominicana son problemas de carácter político. Nosotros no podemos seguir manejando los problemas económicos de la República Dominicana con los niveles de irresponsabilidad con que se han hecho. No es sostenible mantener una economía que se base en un desorden de exenciones fiscales, la mayoría de las cuales no están garantizadas. En algunas ocasiones yo he hablado de la necesidad de eliminar, y lo he dicho con responsabilidad, el gasto tributario. De hecho, he dicho que en algunos momentos que el gasto tributario que fue creado para incentivar la producción finalmente se ha convertido en todo lo contrario, en una especie de tarjeta solidaridad para las empresas en nuestro país. Y yo creo que tomando las medidas para organizar la economía, para organizar las políticas fiscales y para tener una política responsable en materia de gastos, es la manera de mejorar la economía y que nos permitirá, como decíamos hace un rato, a la pregunta de don Bienvenido, considerar la rebaja de los impuestos directos al consumo como el ITEVIS para que se conviertan en una tasa única que debiera de andar por el 10% de acuerdo con nuestra propuesta. Vamos a la segunda ronda de preguntas para la candidata presidencial de Alianza por la Democracia y Opción Democrática, Minú Tavares Mirabal. Esta ronda va a versar sobre temas de desarrollo sectorial, salud, educación, vivienda, electricidad, seguridad social, y ahí incluimos también relaciones exteriores. La inicia Miguel Febles de Telesistema. En la campaña pasada estuvo de moda el sector educación. Vemos los resultados, un compromiso de inversión de 1% específico del Producto Interno Bruto. Los médicos del sector salud están pidiendo en esta ocasión un ajuste hacia arriba de las inversiones en salud. ¿Qué haría usted particularmente con los médicos? No solo con el sector, sino con los médicos que tienen una ética particular de manejarse como negocio, como empresa en sí mismo. Atienden más a sus consultorios privados que el sector público. ¿Cuál sería su política en esa dirección? Bueno, es entendible que el sector salud esté en el centro de las preocupaciones ahora, porque lo que hay es un gran desastre y una gran crisis en el sector salud. Y yo he dicho que nosotros vamos a invertir lo que haya que invertir. Lo que no es sostenible es seguir con menos de un 2% que anda 3 veces por debajo de lo que se invierte en general en la región, y la salud es un derecho. Y es un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar. Nosotros tenemos que invertir, por supuesto, en mejorar las condiciones de trabajo en nuestros hospitales también de los médicos. Pero tenemos
que tener una firme decisión de que hay que mejorarles los salarios a los médicos, pero tienen que estar concentrados en tener un trabajo, en cumplir con un horario, en garantizar los servicios. Y esa es una prioridad. Es decir, no puede ser, y lo sabemos, que aquí haya médicos que ganen hasta 3 salarios del sector público por trabajar en 3 hospitales distintos y finalmente no dan un servicio en ninguno de ellos ni cumplen con eso. Y lo otro que entendemos como una prioridad es cambiar la relación que hay entre médicos, pacientes y la atención que se da en los hospitales, porque no podemos seguir discriminando a las personas que van a buscar servicios de salud, a los dominicanos y dominicanas, y sobre todo por el hecho de ser, de tener menos ingresos por esa condición. De modo que tenemos que hacer una política de salud que se centre en los médicos y además que se centre en la atención que esos médicos y que todo el personal de salud le da a los pacientes en nuestros hospitales. Hugo López, por favor. Gracias. Licenciada, todos los candidatos exponen siempre sus mejores ideas, llegan al gobierno y definitivamente luego se contradicen incluso, porque muchas de las políticas que prometen normalmente no la ejecutan, no la materializan. El país tiene un déficit de 2 millones de viviendas, algo realmente increíble. El que tiene clase media, el que es de clase media, un matrimonio, por ejemplo, con 2 hijos hace un esfuerzo extraordinario para poder lograr un apartamento en este momento. Sin embargo, el déficit sigue creciendo cada día. ¿Cuáles serían las propuestas que tiene usted para variar, darle un knockout a ese déficit habitacional que tiene el país? Nosotros decimos que son variables esas cifras, ¿verdad?, con respecto al déficit de viviendas que hay, sobre todo porque las estadísticas consideran una vivienda a cualquier techo que se ponga de lo que sea sobre cuatro palos, pero eso no es una vivienda. Nosotros tenemos un compromiso con una vivienda digna y con la construcción desde el Estado de viviendas exclusivamente para personas que lo necesiten, de carácter social. Hemos anunciado la realización de un plan nacional de vivienda social, que incluya no solamente la construcción de viviendas que tienen que ser viviendas dignas, y eso implica con acceso al agua potable, con instalaciones sanitarias, con un piso también que no sea de tierra, y la reparación de esas viviendas que no cumplen con ser una vivienda digna, porque es imposible que sigamos viviendo en un país en la cual una madre, un padre, una familia no pueda criar a sus hijos e hijas en una vivienda digna. Y esas viviendas tienen que ser construidas en un entorno también que garantice espacios públicos también dignos que les permitan disfrutar. De hecho, nosotros estamos comprometidos, además, con firmar un acuerdo con Casa Ya, que lo vamos a hacer en los próximos días, precisamente para que la vivienda se convierta en una de las principales prioridades de nuestro gobierno a partir del 16 de agosto. Alberto Caminero, de El Nacional. Gracias. En el caso de la administradora de fondos de pensiones, es donde está llegando la mayor parte de las ganancias en la seguridad social. Son muchos los fondos que están recibiendo. Hay quienes piensan que ese dinero de la seguridad social, que son de los trabajadores que crecen y crecen, deben ser usados para no tenerlo solamente en los bancos. En el caso de del déficit de las viviendas, ¿usted entiende que se pudiera utilizar
para que esos fondos sean prestados al sector privado a los fines de construir las viviendas del déficit que hay? Con ese tema de los fondos pasa lo mismo que con muchos otros aspectos de la relación del sector privado con el Estado y de la gente con el Estado, y es la falta de confianza. Esos son fondos de los trabajadores y por lo tanto hay que cuidarlos con absoluta probidad. Y el temor que hay es precisamente de que vayan a parar a decisiones que no garanticen su reproducción y que se conviertan en mayores generadores de riqueza. Pero desde nuestro punto de vista, debemos hacer de esos fondos que sirvan para que los trabajadores también los puedan utilizar. Por eso hemos hablado de que debieran servirles de aval a cada trabajador para que tengan un crédito para construir su vivienda. No que lo puedan usar ellos, sino que puedan servirles de aval para que la banca pueda, al mismo tiempo, ante la falta de títulos que tienen también los terrenos en nuestro país, etcétera, porque eso pueda permitirle a alguien que ha venido reuniendo con su trabajo digno esos fondos para que le sirvan para ser sujetos de crédito. Porque además tenemos que tener en cuenta que son fondos insuficientes. Lo que hay es que una persona que gana 10,000 pesos durante toda su vida, al final lo que tiene como retiro son 3,000 pesos. Y eso no le alcanza para vivir a nadie en ninguna parte del territorio de la República Dominicana, ni en ninguna parte del mundo. Entonces eso también hay que revisarlo, porque no puede ser que esos fondos sean solamente para que se enriquezcan las aseguradoras y que no sirvan también para que quienes los pagan tengan al final un retiro digno. Doctor Molina Morillo. ¿Qué piensa usted de las plantas a carbón, tanto desde el punto de vista de la contaminación del medio ambiente como de la solución o contribución de la solución al problema eléctrico nacional? Yo creo que ustedes recordarán que yo fui la primera persona que denunció en noviembre del año 2014 en un programa de televisión precisamente lo que significaba el escándalo de corrupción alrededor de las plantas a carbón. Las plantas a carbón son la solución más dañina e irresponsable que se ha tomado en materia de energía eléctrica en la República Dominicana. Y son irresponsables por los niveles de corrupción que las rodean y son también irresponsables por la contaminación y la manera en cómo van a afectar el medio ambiente en la República Dominicana. No solamente de las regiones aledañas de Punta Catalina, sino también de todo el país. Y sobre todo de los compromisos que la República Dominicana tiene con respecto a la descarbonización y a la protección de nuestro medio ambiente de cara a los efectos nocivos del cambio climático. Yo he rechazado las plantas a carbón, he denunciado la corrupción, la sobrevaluación que hubo alrededor de esa licitación. Y la propuesta que estamos haciendo es que esas plantas a carbón en nuestro gobierno deben ser reconvertidas a plantas a gas natural. Ese es el compromiso que tenemos que tener, porque nuestro país no se puede dar el lujo de ignorar los efectos dañinos que significan esas plantas a carbón, nocivos para nuestra economía y nocivos también para nuestro medio ambiente. No plantas a carbón. Adalberto Grullón, de Teleantillas. Yo quiero volver sobre el tema de la seguridad social, la salud. El país se dotó hace 12 años de un nuevo régimen de seguridad social que ha resultado ser un fiasco. A 12 años todavía más de 4 millones de dominicanos y dominicanas no tienen ningún tipo de seguro. Y los que lo tenemos que pagar carísimo la salud, porque no hay un solo seguro que le garantice a la
dominicanos y dominicanos, a los trabajadores, un servicio cuando lo necesita. Hay que pagar copago para consulta, hay que pagar copago para medicamentos, hay que pagar copago para internamiento, cualquier tipo de procedimiento. ¿Qué haría usted para retomar las ideas originales de la seguridad social y garantizar un seguro universal para la persona independientemente de la edad? Se me olvidó mencionar un ejemplo que es importante. La gente que pasa de determinada edad, a los 65 años, es excluida del seguro. Eso es lo otro. El trabajador, el que se pensiona, no tiene un seguro, según la ley que rige en el país. ¿Qué usted haría para retomar las ideas originales de seguridad social? Mira, yo creo que hay que efectivamente en tu pregunta está un poco la respuesta, es decir, la idea de la seguridad social es que fuera universal y que además funcionara los diferentes tipos de seguridad que se establecieron en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Y en el régimen subsidiado contributivo, que es de alguna manera también el que menos ha funcionado. Pero yo voy a insistir en el tema del monotributo porque creo que es una solución que puede ir a contribuir a generar los recursos que se necesitan para que el sistema de pensiones funcione, en tanto incorpora al sistema entre 2 a 3 millones de personas que ahora mismo no tienen garantizados esos derechos de acceso a la salud y a las pensiones. Y lo hace de manera efectiva, con un carácter también contributivo y con un carácter progresivo. Y permite que esas personas, que son la mayoría de trabajadores y trabajadoras de la República Dominicana, tengan acceso a esas pensiones y tengan acceso a un seguro de salud. Yo creo que fue de alguna manera esa solución que se le buscó al sistema de seguridad social en la República Dominicana no fue la mejor, y la forma en la cual tienen que decidirse los cambios que hay que darle tampoco permite buscárselo, porque los sectores que tienen que decidir esa solución tripartita del sector, en sectores que son contradictorios, con intereses contradictorios entre sí, dificultan la búsqueda de la solución del problema. Por lo tanto, tenemos que hacerlo más eficiente y tenemos que hacer que tengan más ingresos el sistema de salud para poder cumplir precisamente el sistema de pensiones y de las aseguradoras para poder cumplir con la responsabilidad de garantizar esos derechos a un retiro digno y a una salud durante toda su vida. Minú Tavares Mirabal, el superintendente de electricidad dijo hace unos meses en el almuerzo del Grupo Corripio que el 50% de la población tenía apagones todavía, por lo menos de 4 horas diarias. La mitad de las viviendas no califican como dignas, el 52% de la misma todavía no tiene agua adentro, agua potable dentro, circulando dentro de la vivienda. En la capital dominicana el 15% apenas de las viviendas están conectadas a un sistema de alcantarillado sanitario. Estamos contaminándolo todo, el subsuelo, las aguas del subsuelo y las costas en todo el país. Estamos en plena pobreza, aunque la capital dominicana para muchos es refulgente. Pareciera que estamos como los sepulcros, bellos por fuera y pudriéndose por dentro. ¿Cómo cambiar esa situación? Yo creo que la solución, insisto, es política. Y creo que es política y que tenemos una oportunidad este próximo 15 de mayo. Quienes nos han administrado durante años han estado comprometidos no con solucionar los problemas de nuestro país, sino con solucionar sus problemas. ¿Qué han sido las plantas a carbón sino una búsqueda de aumentar los recursos de la corrupción de quienes gobiernan nuestro país en este momento?
Esa no es la solución. No optaron por lo peor porque les garantizaba a ellos lucrarse, beneficiarse. Optaron por seguir improvisando con respecto a los problemas que nosotros tenemos. No hay en la República Dominicana ninguna política que vaya en la dirección de buscarle soluciones a los problemas que tienen los dominicanos y dominicanas, a la pobreza, a disminuir la desigualdad, a combatir la corrupción de la única manera que puede hacerse. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Cómo se combate la corrupción? Sacando a los corruptos de los puestos de la administración pública. Pero lo que tenemos es un gobierno que lo que ha estado es comprometido más que nada, y eso se refiere a este gobierno y a los gobiernos anteriores, más que nada, con precisamente mantener la corrupción, con mantener la situación de hecho de que seamos un país que no es capaz de mejorarle las condiciones de vida a su gente, ni en la alimentación, ni en la salud, ni en los ingresos, ni mejorar las condiciones para la producción en la República Dominicana. Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy. Licenciada, oyéndole uno piensa que la sociedad dominicana, y más que la sociedad, el Estado dominicano está probablemente organizado para servir intereses distintos a lo que usted postula. De manera que si usted llegase al gobierno y encuentra una estructura estatal con una lógica de favorecer sectores, habría que ir al campo quizás ideológico para usted poder eliminar algunas de esos elementos lógicos y tratar de gobernar con nuevos esquemas, con nuevas lógicas. ¿Cómo lo haría usted tomando en cuenta que el Estado dominicano y, digamos, los grupos de poder en este país han demostrado históricamente una enorme capacidad para vencer desde dentro a los gobiernos? Mira, yo lo haría trabajando por fortalecer la institucionalidad democrática, porque ningún cambio en nuestro país es posible si no decidimos construir instituciones, que no las tenemos, no tenemos instituciones democráticas, no funcionan como tales. Y nosotros, yo creo que tenemos que hacerlo precisamente con esos sectores, porque el desorden, la falta de institucionalidad que tenemos, los niveles de falta de institucionalidad que tenemos en la República Dominicana en este momento, no le convienen a nadie y no le convienen tampoco a esos sectores. El mejor negocio que hay es la democracia. Y nosotros sabemos con certeza que no podemos continuar y que no podemos construir desarrollo con los niveles de falta de institucionalidad, de falta de separación de los poderes del Estado, de falta de justicia independiente. Y nuestro compromiso es precisamente con eso. Y yo creo que se puede. Y se puede porque son problemas básicos a los que nunca se les puso atención. Pero nosotros tenemos el compromiso de hacerlo. Y tenemos el compromiso de hacerlo. Y además creo que tenemos también la credibilidad para hacerlo, que hace falta para ello. Y no le podemos seguir fallando al pueblo dominicano. Nuestro compromiso tiene que ser precisamente con garantizar políticas públicas efectivas y más decentes, más comprometidas con una buena administración del Estado. Y es posible. No es verdad que este país está conformado por hombres y mujeres que no son en su mayoría honestos, serios, trabajadores. Este país es un país rico y es un país que cuenta con los recursos necesarios para dar ese salto que necesitamos, en el cual seamos capaces de crecer todos y todas con igualdad social, con equidad y además tratando de disminuir cada día los niveles de pobreza que tenemos. Un mejor Congreso, mejores gobiernos locales y también mejor administración desde el Poder Ejecutivo. Bien, continuamos con este programa, las propuestas de los candidatos Voto 2016, recibiendo las preguntas de nuestros seguidores de Twitter.
Recordarles que pueden enviar sus preguntas con el hashtag Candidatos Proponen y nos pueden seguir a través de la página www.telesistema11.com.do/candidatos proponen. Y la pregunta para nuestra candidata invitada la recibimos de Fabio Espejo. Él pregunta, ¿cuáles medidas tomaría usted para resolver el caos en el transporte público? Uno de los temas que también es central en nuestra propuesta es precisamente el tema del transporte. Y no solamente el tema del transporte público, también el tema del transporte de carga. Es un gran desorden, el transporte también es un derecho. Lo primero es que nosotros tenemos que desincentivar las soluciones individuales al tema del transporte. No podemos seguir apostando a las soluciones individuales cuando se trata de un transporte colectivo que debe estar garantizado en términos de calidad y también en términos de precios. Lo que hemos pensado es una solución a través de la cual se hagan concesiones de rutas, más que nada por territorio, para que además eviten que haya ese pleito por los pasajeros y ese pleito por las tarifas que normalmente terminan perjudicando a nuestros usuarios. Hay muchos carros, mucho transporte y no hay transporte. Para la gente no puede llegar, no solamente en las ciudades, sino también a nivel del transporte interurbano. Una de las razones por las que seleccionamos como nuestro compañero de boleta al ingeniero Mario Vergés es precisamente por su experiencia con el tema del transporte, porque él fue uno de los fundadores de AMET, cuando AMET era AMET. Y con el tema del transporte de carga, cero monopolio, garantía de la libre competencia, porque eso está convirtiendo en insostenible también para las empresas y costosísimo para ellas el tema del transporte de carga, igualmente desde los puertos hasta sus empresas para llevar sus mercancías. Así que ese es nuestro compromiso, un transporte seguro, un transporte sin monopolios y un transporte digno para todos y todas. Somos un país Bueno, se nos quedó una pregunta en la ronda anterior. Somos un país de migrantes y de inmigrantes. La inmigración es excesiva, evidentemente, y hay una necesidad de controlar esa inmigración, pero el país tiene compromisos con el mundo respecto al respeto a los derechos humanos. ¿Cómo manejaría esa situación? Muy bien. Ese es evidentemente un tema que da en el centro de los derechos y ese es el centro también de nuestras políticas. Y efectivamente, como somos un país de inmigrantes y de emigrantes, tenemos que pensar en garantizar, en primer lugar, los derechos de todos y todas los que viven en nuestro territorio y recuperar además la confianza en nuestro país de quienes se han ido y quisieran regresar. Lo digo porque nosotros no podemos seguir convirtiendo a nuestro país en un país de emigrantes porque no encuentran condiciones y garantías para poder tener sus vidas, hacer sus vidas y tener un futuro mejor, que es lo que cada quien quiere. Y las comunidades nuestras en el exterior quisieran, muchas veces soñaron con regresar y cada vez lo que estamos viendo es que ya no tienen ganas de volver al país y volver a retirarse aquí y traer sus ahorros aquí, de modo que tenemos que hacer una política para garantizarles reglas claras, para garantizarles las posibilidades de inversión y de seguridad jurídica para que regresen a nuestro país. Y en el caso de quienes vienen, tenemos que asegurar la garantía de sus derechos.
Y otro aspecto fundamental en ese tema para que esa migración no siga creciendo tiene que ver con dos cosas. Uno, con el tema de la frontera. Las políticas nuestras estarán dirigidas precisamente a invertir en la frontera, para que pueda haber riqueza, para que no siga además dándose la migración interna, en la cual nuestras fronteras no solamente es una frontera porosa, por la cual pasan las personas y pasan también las armas, pasan las drogas y todo lo que pueda pasar por ahí, sino también no quedan gente, están despobladas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar que haya inversión y que haya creación de riqueza en la zona fronteriza. Garantizar que haya una política de salarios dignos, de inversión en la frontera y sobre todo de reglas claras de seguridad en la forma en que esos funcionarios nuestros trabajan allá. Lo otro que creemos es, por supuesto, que ahí no hay que hacer un muro, porque un muro no resuelve el problema. Lo que mientras haya corrupción, hemos dicho en otras ocasiones, no va a haber frontera porque se le hace cualquier hueco a la frontera con un puñado de dinero. Tenemos que tener reglas claras, respeto de los derechos humanos y cumplimiento de nuestros compromisos también en materia de ese respeto a los derechos humanos de quienes viven en nuestro territorio. Tercera ronda, seguridad ciudadana, control de drogas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, violencia de género, transporte, seguridad vial. De inmediato Hugo López Morrobel la inicia. Gracias. Licenciada, usted ha hablado aquí de la corrupción, que es propiciada más desde el Estado Dominicano, los funcionarios, a tal extremo de que el que llega a un puesto público, usted le dice, bueno, usted se mete a político para que se haga de dinero. Entonces, realmente, ¿cómo podría tener la ciudadanía algún concepto claro de el político cuando realmente usted ha denunciado desde plantas de carbón, sueldos míseros de policías y guardias, informales en la mayoría de los puestos de trabajo, en sectores como el deporte, por ejemplo, que no muy pocos candidatos en la propuesta lo hacen? Cada inversión de $1 en deporte genera una reducción de 100 en salud, y eso cada día el deporte tiene menos presupuesto. Ante un panorama tan tétrico, ¿cómo bajar la delincuencia en la República Dominicana? Bueno, la corrupción evidentemente está en el centro de los problemas que tenemos, y la corrupción solo existe en función del Estado. Esa es la primera conciencia que tenemos que tener, y la corrupción tiene que ser, solamente puede ser combatida desde el propio Estado a través de políticas comprometidas con el fin de la impunidad. Y con el fin de la impunidad, tirando piedras hacia atrás y también tirando piedras hoy, porque la corrupción hay que combatirla castigando, sancionando a los corruptos de ayer y a los corruptos de hoy. Es la única manera de hacerlo. ¿Cómo nosotros entendemos que debemos hacerlo? Garantizando una administración honesta de los recursos públicos. Desde la Presidencia de la República, nosotros exigiremos a nuestros funcionarios el cumplimiento estricto de la ley de declaración jurada de bienes. ¿Por qué? Porque quien no cumpla con ella al principio, durante su gestión y al final, va a ser cancelado, va a ser destituido y tendrá que ir a la justicia. Y nosotros garantizamos que facilitaremos que la justicia se haga. Y la otra cosa que es importantísima en ese sentido, y que lo hemos señalado también, tiene que ver con el tema de la ley de contratación, de la ley de compras y contrataciones públicas, porque en ese sentido es fundamental que no nos sigamos mintiendo. Nuestro país lo que tiene
es una ley que se cumple sobre el papel, que es como un engañabobos, que es unas licitaciones que todo el mundo sabe que son amañadas, y nosotros nos comprometemos a hacer las cosas con el cumplimiento, cumpliendo estrictamente la ley, garantizando que esas inversiones del Estado se hagan sobre la base del cumplimiento de esa ley tan importante. Pero justicia para quienes defrauden y se roben lo que es de todos y de todas. Alberto Caminero, de El Nacional. ¿Cuál sería la política que aplicaría a su gobierno a los sectores de lesbianas, gays y transexuales, un sector que han dicho que están excluidos, y además si podríamos ver en un gobierno suyo el matrimonio gay? Gracias. La política nuestra es una política de respeto y de defensa y de promoción de los derechos humanos. Los derechos humanos son progresivos. En un gobierno nuestro no se va jamás a discriminar a nadie, no se va a discriminar a nadie, ni por su orientación sexual o su identidad de género, pero tampoco se va a discriminar a nadie por cuestiones de religión o por cuestiones de género o por cuestiones políticas o de raza. Nunca en un gobierno nuestro aceptaremos una política de discriminación contra nadie, y ese ha sido y es y será nuestro compromiso con los derechos de todos los dominicanos y dominicanas a vivir en un país a donde no se discrimine a nadie por esas razones. ¿Está de acuerdo con el matrimonio gay? No está contemplado en la Constitución de la República y es algo que no se ha todavía decidido con respecto a eso, pero insisto, nosotros no vamos a discriminar ni vamos a imponerle a nadie que no pueda vivir de acuerdo con lo que es su decisión en materia de temas que son de la vida privada de cada quien. Doctor Molina Varillo. Bueno, usted se refirió hace un momento a el transporte como uno de los problemas graves de nuestro país, tanto el transporte de pasajeros, el transporte público, como el comercial, el de los cargas y transporte desde los muelles a los centros de trabajo, etcétera. Con relación a esto, ¿qué haría usted con el metro de la capital? ¿Propiciaría la construcción de nuevas líneas de metro que sin duda aparentemente han tenido alguna aceptación porque los vagones se dice que van llenos y sobrecargados de pasajeros? Bueno, esa no hubiera sido la solución por la que nosotros hubiéramos optado, pero eso es lo que tenemos y lo que hay que hacer es garantizar que sea más eficiente el servicio de metro y que alcance más zonas de la ciudad. Nosotros no vamos a venir a proponer aquí que vamos a hacer una nueva línea de metro, porque eso sería irresponsable. Lo que sí tenemos que garantizar es el acceso a través del transporte público a las estaciones de metro, a través de un transporte colectivo, de guaguas que esté planificado de modo tal que pueda llegar los pasajeros a las estaciones de metro y hacerlo todavía mucho más funcional, y que ese transporte mucho más funcional, más efectivo, sacarle partido a esa gran inversión que se ha hecho en la República Dominicana y que va a estar terminada la segunda línea del metro antes, entiendo, de que termine este gobierno, de modo que lo que tenemos es complementar lo que fue la idea en principio, de que hubiera un sistema de transporte colectivo que haga posible que la gente pueda llegar a esas estaciones del metro y utilizarlo mejor. Adalberto Grullón, de Teleantillas. ¿Qué haría con la policía? La policía la conocemos. ¿Qué usted haría con esa policía que nosotros tenemos?
Nosotros tenemos que crear una nueva policía y tiene que ser una policía que esté en primer lugar supeditada al poder civil, una policía que garantice, que respete, que nos proteja y que respete nuestros derechos. Eso es fundamental y es el papel de la policía. Y tenemos que proteger a la policía, porque además para tener una nueva policía necesitamos una policía que esté bien paga, una policía que tenga buenos salarios y que tenga acceso a una buena vivienda, a una buena pensión, que tenga protección para sus familias, y necesitamos también una policía capacitada, profesionalizada, y vamos a destinar recursos para eso. Al mismo tiempo, lo que será una política central de nuestro gobierno con respecto a la policía es que no puede haber ningún policía destinado a labores que no sean labores policiales. Los policías en las calles patrullando en nuestras ciudades y nuestras carreteras, ahí es donde deben estar, no arrastrando un carrito en un supermercado, ni bañándole los perros a algún general, como sabemos que ocurre. Y el otro compromiso que tenemos con esa policía es que sea una policía que no mate, que no aplique una pena de muerte que no existe ni en la Constitución ni en ninguna ley de la República Dominicana de manera inmediata, porque no queremos ninguna madre, ninguna familia perdiendo a un hijo a manos de o a una hija a manos de un intercambio de disparos que no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. Así en pocos segundos, ¿una policía nueva quiere decir que hay que empezar desde cero o es a partir de una profunda transformación de lo que hay? Yo creo que hay que hacer una profunda transformación de lo que hay que hacer una evaluación, hay que cambiar las reglas y hay que, ya dije, invertir en capacitar, invertir en profesionalizar, darles recursos para que puedan hacer su trabajo, porque tampoco tienen eso, pero ahí hace falta una reforma de carácter integral, una reforma básica en todo eso si queremos tener una mejor y una policía de verdad que garantice la seguridad. Bienvenido, Álvarez Vega. Licenciada, la seguridad ciudadana es un tema cabezón. Así es. Todos los gobiernos han fracasado desde el 96 para acá en búsqueda de solución. Hoy tenemos más droga, yo creo que tenemos más militares y policías involucrados en actos delincuenciales que nunca antes, y los hogares pues están al salto de la purga teniendo que tomar medidas de protección adicionales a las que ordinariamente se toman para protegerse de los delincuentes. Lamentablemente mucha gente joven también involucrada en estos actos. Es muy difícil pedirle a usted una solución porque gente que ha estado en el ejercicio del poder con buenas intenciones a veces no ha podido solucionarlo, pero por lo menos ¿qué se haría en general para paliarlo? Bueno, lo primero es que tenemos que tener confianza en nuestras autoridades y no podemos tener confianza en autoridades que no cumplen con la ley, que no respetan. Es decir, ¿cómo tú puedes pensar que hay seguridad ciudadana si los primeros que significan un peligro para los ciudadanos y ciudadanas son precisamente las autoridades? ¿Y qué podría pedirle uno a un policía con 4 o 5 mil pesos al mes? Un revólver. Por eso hablábamos de la necesidad de mejorarles los salarios. Yo no voy a venir irresponsablemente a decir que le vamos a pagar 20 mil pesos o 22 mil pesos, porque no se trata de eso. Los salarios tienen que ser dignos, y salarios dignos quiere decir salarios buenos, salarios que les alcancen para poder por lo menos tener la canasta familiar para que les alcance para alimentar a su familia. Pero eso es necesario hacerlo, y es necesario hacerlo en un Estado que funcione bien, en un Estado en el cual tengamos confianza en nuestras autoridades, pero no las tenemos. ¿Quiénes son los primeros que violan en las calles
las leyes de tránsito. Los propios policías también. AMET no está cumpliendo con sus funciones. Entonces, no hay una seguridad en los espacios a donde más se ve. ¿Qué puedes tú pensar que puede haber en donde no se ve? Nosotros necesitamos reglas claras, necesitamos un Estado que funcione, y un Estado que funcione implica precisamente empezar por el cumplimiento de las leyes y porque las autoridades las hagan cumplir. Miguel Febles. Mire, hasta 1973 o 74, la principal fuente de marginalidad social en República Dominicana era rural. Hoy día la marginalidad social es urbana, fundamentalmente urbana. En la marginalidad está la fuente de la inseguridad, el raterismo, porque el delito de cuello blanco no incide tanto, no deja tanto esa marca de inseguridad. ¿Qué puede hacer un gobierno suyo, para paliar la marginalidad social urbana, que es la fuente fundamental de la inseguridad? De allí salen los policías, de allí salen los guardias, de allí salen los vendedores en la calle, de allí salen los motoconchos, de allí salen los que roban celulares, los que matan a las esposas, los que matan a una persona por quitarle dinero. ¿Qué hacer? Mira, yo tendría cuidado en criminalizar la pobreza. Hay países muy ricos donde hay niveles de criminalidad y hay países muy pobres donde esos niveles de criminalidad no son tan altos. Yo creo que nosotros lo que tenemos es un país en donde no funcionan las leyes, en donde no funcionan las reglas claras de las reglas de juego, en donde hay una impunidad absoluta, no solamente con respecto a la corrupción que hemos hablado. Aquí nadie, absolutamente nadie, paga una condena, una condena por un hecho delictivo, por ejemplo. Aquí alguien delinque y cuando tú vas a buscar lo que te encuentras es con que tiene un historial de delitos anteriores y de sometimiento. Tú vas a un destacamento policial a denunciar el robo de una cartera y resulta que los policías que están ahí todos conocen a quién fue que cometió ese delito. Entonces el problema no es quién lo cometió, el problema es que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer. Nosotros necesitamos autoridades responsables, por eso yo insisto, los problemas de nuestro país son básicos y si son básicos se pueden resolver. El tema de la seguridad, por ejemplo, está relacionado con ciudades que tengan espacios públicos de los que se pueda disfrutar y que sean seguros. Los ayuntamientos, las municipalidades tienen que garantizar un alumbrado público y nosotros vamos a darle una prioridad a esa recuperación de esos espacios públicos para que no tengamos que temerle a las autoridades y para que tengamos confianza. Y eso es fundamental para construir ese nuevo ambiente y esa nueva seguridad que necesitamos y que está en el centro de nuestras preocupaciones. Minú ha hablado varias veces ya de reglas claras. Vamos a ver si Hugo López Morrobel, que viene de Cuentas Claras, ayuda a Minú. Gracias. Realmente parecería, los políticos, la licenciada Minú ha hablado de la corrupción que surge y emana prácticamente del aspecto político. Y parecería que la licenciada, que está desde el 96 como vicecanciller de la República, luego 3 veces diputada al Congreso Nacional, desconocía eso. Lo descubrió ahora Minú, ese tipo de corrupción que hay dentro de las instituciones del Estado después que ella es candidata a la presidencia de la República, porque ella participó durante muchos años en ese esquema que ella denuncia como corrupción. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque precisamente el discurso que yo tengo ahora no ha variado mucho con respecto al discurso que yo he tenido durante toda mi carrera política como servidora pública. Yo puedo recordar que mientras fui vicecanciller, nosotros en la Cancillería llevamos a cabo el único sometimiento por
por acciones de corrupción que se produjo del 96 al 2000. En la Cámara de Diputados yo he denunciado los actos de corrupción y no solamente ahora, lo he denunciado y he llevado a cabo acciones para tratar de que se haga justicia, denuncias y acciones ahí como legisladora, cuando también estaba todavía en el gobierno actual, cuando formaba parte de ese partido. Y uno de esos ejemplos tiene que ver con mi denuncia del tema de las plantas a carbón, con mi negativa a firmar esos contratos que se sometieron al Congreso de la República. He tenido una posición firme, clara con respecto a esos temas, con la corrupción del gobierno del partido del que yo en ese momento formaba parte. Y por eso yo puedo venir a decirle hoy al pueblo dominicano, mirándole a la cara, que puede confiar en mí, porque yo no le voy a fallar, no le fallé antes, incluso pagando las consecuencias que significaba hacer eso, llamar, interpelar a ministros a la Cámara de Diputados y atreverme a votar por temas con los que ese partido no estaba de acuerdo y que yo entendía y entiendo como prioritarios para el interés nacional, y por lo tanto ahí es donde está mi puesto, ahí ha estado y ahí seguirá estando, al lado de los mejores intereses del pueblo dominicano. Bien, continuamos recibiendo las preguntas de nuestros seguidores de Twitter. Decirles que todavía está a tiempo de enviar sus preguntas con el hashtag Candidatos Proponen y que nos pueden seguir a través de la página www.telesistema11.com.do/candidatos proponen. La pregunta para la candidata invitada en esta mañana viene de parte de Juan Concepción 33 GMA. Él pregunta, ¿en qué aporta a este país despenalizar el consumo de la marihuana cuando tenemos un nivel educativo tan bajo? Es una pregunta muy importante, porque yo creo que yo he sido la única candidata que ha hecho una propuesta en esa dirección. Nosotros decimos que los recursos tienen que dedicarse a perseguir el crimen, a perseguir el dinero, a perseguir el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el consumo de la marihuana es un tema de salud y por lo tanto tiene que ser tratado como tal. Tiene que haber los recursos para que quienes son adictos sean tratados en los hospitales, no enviarlos a las cárceles, quizás allí a convertirse en delincuentes, en una prisión por algo que los afecta a ellos. El delito es el narcotráfico, el delito es el crimen organizado. Los recursos públicos tienen que estar concentrados, dirigidos en crear conciencia, en prevenir el consumo, en crear políticas de concienciación a nivel de nuestras escuelas, a nivel de nuestros barrios, de nuestros sectores populares, a nivel público, más que a meter a un muchacho que es agarrado fumándose un porro y que se está haciendo daño a sí mismo, cuando esos recursos debieran estar dedicados a combatir a quienes trafican eso, y también a terminar con la política de complicidad con las autoridades, con las policías, por ejemplo, que protegen los puestos de venta de droga en los barrios. Con eso tenemos que terminar y por eso vamos a concentrarnos en eso. En esta cuarta y última ronda vamos a tratar sobre políticas institucionales, justicia, reformas, reelección presidencial, descentralización, municipalidad. Vamos a iniciar con Alberto Caminero. En un gobierno suyo sería obvio pensar que el despacho de la primera dama sería eliminado. No habría primera dama. El primer damo. Sí.
Pero en el gobierno hay muchas instituciones que están haciendo la misma labor, salud, transporte. ¿Cuáles de esos organismos del Estado eliminaría usted además, supongo, el despacho de la primera dama? Bueno, efectivamente, hay que eliminarlo el despacho de la primera dama, aunque haya primera dama. Eso no tiene sentido y lo que hace finalmente es quitarle las labores a las instituciones del Estado que tienen el mandato constitucional de llevar a cabo las políticas públicas. Yo creo que empezaríamos, efectivamente hay que eliminar las duplicidades en muchos sectores, pero yo voy a señalar quizás el más notable la más notable de las instituciones que es necesario eliminar, que es el de la OISOE. Y no solamente por la duplicidad, sino porque ha venido a significar digamos, el espacio por excelencia para protagonizar los mayores escándalos de corrupción en nuestro país. Lo primero que eliminaríamos es la OISOE. Esa construcción de obras públicas le corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Lo otro que nosotros hemos dicho también que requeriría ser revisada es la existencia del Ministerio de Educación Superior. El Ministerio de Educación Superior, que se ha convertido en gran medida en un ministerio para dar becas, y eso no puede ser, eso puede ser manejado desde un viceministerio del Ministerio de Educación Superior. ¿Y qué entidad regularía las universidades? Una superintendencia yo creo que tiene que ser la entidad que haga ese papel de regulación. Y hay un aspecto que no tiene tanto que ver con las duplicidades de instituciones, pero sí con las duplicidades de funciones de las instituciones, que es el hecho de que muchas instituciones, incluyendo el Congreso o las Fuerzas Armadas, tienen recursos asignados que son inconstitucionales para hacer labores que no les corresponden, como las labores sociales. Y nosotros vamos a terminar como los planes sociales, supuestamente, que finalmente lo que hacen es generar grandes niveles de clientelismo y de corrupción. No más recursos para clientelismo y para planes sociales que no le corresponden ni al Congreso Nacional, ni a la justicia, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la mayoría de las instituciones del Estado. Tratándose de un asunto, esto que voy a decir, que afecta a otro poder del Estado, que usted cree en la justicia dominicana, y en caso positivo no hay que hablar, en caso negativo, ¿cómo, tratándose de un poder del Estado igual que el poder ejecutivo, cómo manejaría usted ese asunto? Yo creo, claro que sí, tenemos que creer en la justicia, pero lo que pasa es que tenemos una justicia que está en crisis en este momento. Está en crisis, que avanzó bastante a partir de la década de los 90, pero que esa reforma del Poder Judicial de alguna manera se declaró terminada cuando el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que cuáles habían sido las motivaciones para la decisión en el caso de la Sunland. De modo que en este momento esa crisis de la justicia es muy evidente para todo el mundo. ¿Y cómo habría que solucionarla? Yo creo que habría que solucionarla en primer lugar garantizando una selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de carrera, y eso se puede hacer aunque la Constitución se reserve un número de jueces por designación política. Yo como Presidenta de la República me comprometería a que ningún juez que no pertenezca a una Corte de Apelación y que no haya tenido una carrera sea miembro de la Suprema Corte de Justicia. Jamás en mi gobierno va a tener el país el temor de que se nombre como presidente de la Suprema Corte de Justicia a un socio de una oficina profesional del propio presidente de la República. Y lo otro tiene que ver con el Ministerio Público, que debe ser un ministerio autónomo de todos los poderes del Estado, y no más, nunca más, el nombramiento
de fiscales porque son primos, hermanos, familiares de algún dirigente político, como ocurre en la actualidad. La justicia es una prioridad y tiene que ser una prioridad. Sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay progreso posible para nuestro país. El sector agropecuario viene abogando hace mucho tiempo por reformas. El sector público agropecuario está en bancarrota. Tenemos un INESPRE que solamente tiene gente para cobrar porque no hace absolutamente nada. Un Instituto Agrario Dominicano, circunstancia parecida. El Ministerio de Agricultura con mucha gente en la capital y pocas en los campos trabajando. ¿Qué haría usted en materia de reforma con todas estas instituciones? Cerca de 10 instituciones dedicadas todas al agro, en un momento en que el agro también ha perdido muchísima fuerza en la economía global. Bueno, en el caso de la agricultura, que es tan importante para nuestro país, recordemos que cerca de casi todas las provincias del país, con excepción del Distrito Nacional, son provincias agrícolas, de producción agrícola o agropecuaria para nuestro país. Yo creo que efectivamente requiere una revisión y una reforma de todas esas instituciones que tienen muchas de ellas funciones duplicadas y que tú sabes que están dedicadas precisamente para otorgar privilegios, y ahí está el caso, digamos, del FEDA, que lo pongo como ejemplo porque hemos visto cuánto ha aumentado el presupuesto de esa institución en este gobierno, nada más cuántas veces se ha duplicado, y sería necesario hacer una fiscalización precisamente del otorgamiento de esos recursos que todos sabemos que se hacen por razones de cercanías políticas. Nosotros hemos planteado la necesidad y hemos planteado, una propuesta de crear lo que hemos llamado un agroinforma, un proyecto agroinforma, porque la mayoría de nuestros productores suelen sembrar sin información, suelen decidir el tipo de siembras que van a hacer sin contar con información. Luego todo el mundo, están buenos los precios de los limones, todo el mundo siembra limones. Cuando viene la cosecha de los limones, todo el mundo quiebra. Tenemos que acabar con ese ciclo y tener un sistema de información disponible para nuestros productores agropecuarios que informe no solamente sobre las siembras, la necesidad, dónde conviene sembrar, qué y cuándo, los informes sobre la demanda de los mercados nacionales e internacionales, y que les capacite a nuestros agricultores. Y lo otro, para terminar, que es fundamental, tiene que ver con la aprobación de aguas, que no es posible que sigamos en la República Dominicana sin una ley de aguas y sin una política de racionalización del uso de las aguas también en nuestros campos, para hacerlas mucho más racionales y que no se conviertan en un peligro de quedarnos sin ese recurso tan importante. La equidad en una competencia electoral es fundamental para la democracia. En el financiamiento de los partidos políticos en otros países, por ejemplo Estados Unidos, se da a escoger. ¿Usted quiere financiamiento público? Tiene el financiamiento público. ¿Quiere financiamiento privado? Entonces no tiene el financiamiento público. Aquí es el mejor mundo, lo mejor de los dos, aprobado por los mismos políticos para ellos mismos. Financiamiento público, financiamiento privado y además sin supervisión. ¿Qué planteamiento tiene sobre ese tema? Mira, el tema de la equidad tiene que ver con algo que no hemos logrado para garantizar esa equidad en la participación, con una demanda que ha sido una demanda incluso no solamente de toda la sociedad, sino también de muchos de los partidos políticos, que ha sido la aprobación de una ley de partidos políticos y la aprobación de una ley electoral. No fue posible hacerlo, y cuando estuvo más cerca fue porque precisamente el partido en el gobierno y el PRD ahora estuvieron de acuerdo en tratar de aprobarla, quitándole todos los mecanismos de rendición de cuentas, de equidad en la participación, de transparencia
en el manejo de los recursos, de garantías democráticas. Nosotros creemos que hay que hacerlo, pero nosotros creemos también que la Junta Central Electoral está facultada para establecer las medidas necesarias y más que nada en este momento cuando es evidente que no hay equidad en la participación, que no hay equidad y que no hay controles tampoco con respecto al tema de los recursos públicos que está manejando el candidato y presidente de la República. En una democracia en la cual no hay equidad en la participación no puede ser una democracia. Una democracia en que las elecciones todavía hoy, en pleno siglo XXI, no son elecciones limpias, competitivas, no es una democracia que funcione. Y ese es un compromiso que tenemos que garantizar porque es fundamental para que nosotros podamos seguir desarrollándonos como un país democrático, como un país capaz de insertarse en la comunidad internacional con credibilidad. Minú Tavares, presidenta de la República, asentada por supuesto en el Palacio Nacional, ¿usted le daría rueda de prensa a los reporteros, a los periodistas, o seguiría la costumbre PLDista de solo hablar con los directores? Pregunta de 1 minuto, respuesta. La respuesta es de 1 minuto. Esta vez sí, porque nos quedan 3 minutos. Perfectamente. Yo siempre he estado asequible a los periodistas y lo seguiré estando. Yo creo en un ejercicio de rendición de cuentas permanentes y yo creo en una presidencia, yo quiero ser una presidenta de la República cercana, disponible siempre para que los medios de comunicación puedan realizar el importante papel que les corresponde jugar en una democracia. Buena comunicación siempre, rendición de cuentas permanente y sobre todo estar dispuesta siempre a contestar lo que me preguntan, no solamente a dar una información como preparada oficialmente. Por eso he defendido que se participe en los debates y no simplemente que se hable con discursos que quién sabe quién los escribió. ¿Qué haría usted para que la Universidad Autónoma vuelva a ser la rectora de la Universidad Superior en República Dominicana? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el alma mater de América, tiene que jugar un papel fundamental como lo que es la universidad pública en la capacitación de los recursos que el Estado dominicano necesita para convertirse en ese Estado que queremos hacerlo. La universidad tiene que preparar los agrónomos que necesitamos. La universidad tiene que preparar los veterinarios, sobre todo la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los veterinarios que necesitan, no para tener cuidado, para cortarle el pelo a los perritos poodle, sino para atender a los cerdos, a todo el ganado en la República Dominicana. Es decir, no tenemos veterinarios, tenemos que formar los contables que necesitan nuestras empresas. Tenemos que tener no solamente los médicos, sino también todos los trabajadores de salud que necesitamos para garantizar una salud de calidad. Necesitamos trabajadores sociales para poder hacer las políticas públicas que benefician a la gente. Y eso es un papel que tiene que hacer, que puede hacer y que deberá hacer la Universidad Autónoma Última de Santo pregunta, Domingo. Hugo López. Ahí cuando se llega a la presidencia, a uno le gusta el carguito, quieren seguir, otros echan a un lado el tiburón podrido. ¿De usted llegar a la presidencia se reelegiría? Yo voy a respetar la Constitución siempre. Jamás cambiaría una Constitución para beneficiarme y mucho menos para beneficiar las ambiciones que cada quien puede tener y que muchos de los que están tienen, de los que están alrededor de quien preside. Nunca jamás un cambio constitucional alrededor de la reelección en la República Dominicana. Esa es una vergüenza y es un daño que se le ha hecho permanentemente a nuestra democracia, que nuestro país sabe que no va a tener el temor conmigo de presidenta de la República de propiciar ese tipo de cambios constitucionales para beneficiarme o para beneficiar a quienes me rodean. Bien, así concluimos
esta cuarta entrega de propuestas de los candidatos, gracias a la candidata de Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Minú Tavares Mirabal, también al candidato vicepresidencial Mario Vergés, que está aquí presente, a Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia, y el candidato a senador en el distrito, Víctor Castro. Juan. Bueno, tenemos que agradecer también a nuestro panel de hoy, a bienvenido Álvarez Vega, a Miguel Febles, a Hugo López Morrobel, a Alberto Caminero, al doctor Molina Murillo y a Alberto Grullón. E invitarlos a al segundo ciclo que comienza el lunes 25 con la participación del licenciado Artuey Camps, candidato del Partido Revolucionario Socialdemócrata, y seguiremos el martes con Guillermo Moreno, Alianza País, y finalmente el miércoles con Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno, pues ya todos saben que el candidato del PLD no va a participar. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en este primer ciclo, en esta semana, en las propuestas de los candidatos. Esta se reproducirá esta noche como en las anteriores, de 7 a 9 por Teleantillas y de 7:30 a 9:30 por Coral 39. Muchísimas gracias.